Pensar en las formas en que la crisis podría empeorar se ha convertido en un juego muy popular para los venezolanos durante años. El peor escenario fue la batalla civil entre las facciones políticas del país. En estos días, una perspectiva aún más aterradora ha comenzado a desplazarlo en las pesadillas venezolanas, un conflicto armado con Colombia. La razón, la alianza cada vez más estrecha entre Venezuela y los grupos armados que están en disputa contra el Estado colombiano, la cual ha sacudido a Bogotá con tantas fuerzas que ahora busca respuesta exterior. Colombia, Estados Unidos y otros 9 países invocaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, formado en Río de Janeiro en el año de 1947, que compromete a los países del hemisferio occidental a responder a una agresión militar contra cualquiera de ellos. La medida vino después de que el presidente venezolano Nicolás dijo que desplegaría 150.000 soldados en la frontera con Colombia. Así comenzamos nuestro informe especial, señores, muy atentos porque hoy hablaremos acerca de la situación que vive Venezuela con Colombia, que a pesar de ser vecinos son enemigos. Invocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es una medida extrema en la región y una señal clara de que el conflicto armado es ahora una posibilidad real. Desde hace tiempo, los analistas de seguridad en Colombia han prendido las alarmas por el apoyo de Venezuela a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que durante décadas ha sido comparsa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero el anuncio de los principales líderes de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y de su regreso a las armas ha empeorado mucho la situación y creado la perspectiva de que hay múltiples fuerzas en Colombia que están actuando como aliados de Venezuela. Pero durante más de una década, Venezuela ha sido un espacio seguro para los diversos grupos armados de Colombia, y es así como los rebeldes colombianos han usado a Venezuela como refugio, un lugar donde sus soldados podían ir a descansar, recuperarse, recibir tratamientos médicos o entrenamiento, señores. Poco a poco es así como se han expandido sus operaciones en el país, utilizándolo como un conducto para el comercio ilegal de estupefacientes y para ejecutar extorsiones. Pero la cooperación entre Caracas y los rebeldes colombianos parece haber aumentado a medida que el Estado venezolano pasó de tolerarles a verlos como aliados en una lucha común. Documentos de inteligencia venezolanos filtrados al semanario colombiano Semana dan cuenta de esta situación preocupante, pues muestran que la relación de Venezuela con los grupos rojos colombianos es algo cercano a la relación de Irán con el grupo armado libanés. Los militantes de estos grupos, al margen de la ley colombiana, no solo son tolerados en Venezuela, sino que son entrenados incluso en el uso de armas, como algunas cosas que realmente pueden afectar y que vienen desde Rusia con alta tecnología. Los documentos filtrados a Semana señalan que Venezuela está incorporando al Ejército de Liberación Nacional y la renovada Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en su sistema de inteligencia, con el propósito de ayudarle a identificar objetivos militares con alto valor dentro de Colombia. Incluso, Colombia dijo que el video en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaban su regreso a las armas fue filmado dentro de Venezuela. Así como lo oyen, señores, filmado dentro de Venezuela. Para el gobierno venezolano, pues que cada vez está más paranoico ante todas estas amenazas externas, pues esta alianza con los grupos armados de Colombia le ofrece beneficios obvios. Fortalece sus cartas para negociar al permitirle crear una amenaza creíble para así desestabilizar a Colombia. Para los propios grupos, al margen de la ley, los beneficios son igualmente claros. Venezuela les proporciona todo lo que necesitan para que Colombia no pueda vencerlos: territorio, oportunidades para extorsionar, rutas para poder transportar ilegalmente algunas cosas, entrenamiento y arsenal. Pues para Colombia esta situación amenaza con volverse intolerable. Los escenarios más sobrios rebasan la imaginación. Digamos, por ejemplo, que Colombia se entera que una célula de estos grupos armados está en Venezuela y está entrenando para realizar un gran ataque en Bogotá. Sí, señores, realizar una agresión preventiva podría ser una solución rápida pero abrumadora. Sin duda no sería la primera vez que Colombia arremete a los grupos al margen de la ley en el territorio de un vecino. Durante años, pues los observadores en Venezuela han estado señalando que el colapso del país estaba destinado a desestabilizar la región de una forma u otra. Ahora, pues la forma que probablemente tendrá esa desestabilización está empezando a quedar cada vez más clara. Sin duda alguna, ningún líder venezolano en su sano juicio querría un conflicto armado entre reclutas delgados y desorganizados de Venezuela y los combatientes de Colombia, que están mucho mejor entrenados, entre otras cosas, para la batalla. No es una disputa ganable
inimaginable. Pero la presencia de los grupos armados complica los cálculos. Sí, señores, Venezuela no tendría que invadir Colombia porque sus aliados militantes ya están allí, aunque la presencia de esos grupos al margen de la ley multiplica la posibilidad de cometer errores de cálculo y accidentes que fácilmente podrían desencadenar una escalada que ninguno de los jugadores podría controlar. América Latina no está preparada para la situación que se está formando entre la frontera en Venezuela y Colombia, y es así como la región no ha sido testigo de conflictos graves entre países desde 1930. El abrazo sincero de Venezuela a los grupos armados de Colombia está creando condiciones para un tipo de enfrentamiento que la región ya no recuerda. Con suerte, ese es un escenario que solo se quedará en las pesadillas de los venezolanos, aunque sí hay algo que en los últimos años han dejado claro, es que los venezolanos no pueden confiar en la suerte. Sea uno más o menos partidario de las soluciones de corte militar, la mente analítica debe reconocer que es normal que se contemplen a estas alturas, dado que las opciones no militares se han demostrado inefectivas. Las sanciones actuales llevan meses en activo sin tener más consecuencias que el virar de los afectados hacia horizontes ruso-chinos y el cargar de argumentos a Nicolás, quien se puede basar en ellas para justificar su retórica nacionalista y de conspiración occidental capitalista contra el país. Algo parecido sucederá con la denuncia ante la Corte Penal Internacional, sin duda meritorio, pero imposible de ejecutar ante la obvia ausencia de capacidad para traer el acusado ante el propio tribunal, señores. Por otro lado, pues la oposición política interna en un tiempo quizás depositaría de las esperanzas de cambio, está más que dividida, laminada. La estrategia del presidente Nicolás, que deja claro a todos los críticos ante el dilema de cárcel o exilio, pues multiplicando así los costes de estar en contra de la oficialidad, y lleva años dando frutos. Por lo demás, el país sigue profundamente dividido socialmente y nada asegura que un líder opositor tenga el suficiente apoyo popular como para suponer un verdadero desafío al régimen en las urnas, en cualquier caso bajo control institucional o en las calles. Mientras ni sanciones, ni denuncias, ni oposiciones dan resultado, el gobierno venezolano le sale cada vez más caro no solo a sus propios ciudadanos, sino al conjunto de la región, empezando por la vecina Colombia. El precio pagado en incertidumbre política y social, el coste humanitario cuyo rostro más visible es el de los ríos de personas que huyen cada día del país, no puede ser tomado a la ligera, pero por esas mismas razones, por incertidumbre y humanidad, uno debe colocar de manera muy cuidadosa en otro lado de la balanza el potencial daño de una acción que puede, a poco que Nicolás mantenga un caudal razonable de apoyo dentro de sus fronteras, y todo cabe indicar que independientemente de que sea suficiente para ganar unas elecciones o no, algo tiene. Cualquier posibilidad de una acción rápida y quirúrgica debería descartarse. Al contrario, estaríamos hablando de un potencial conflicto civil de alta intensidad, con sus consiguientes víctimas y el seguro aumento de desplazados. En resumidas cuentas, pues, ¿existe una coalición internacional viable para semejante intervención? Siquiera una regional, por ejemplo. ¿Realmente Colombia, país cuya fuerza militar es más o menos pareja a la de su vecino, tiene capacidad para asumir los costes de tener una disputa al otro lado de su frontera más importante? Incluso, dejando de lado la noción del respeto por soberanía ajena o los estragos que un conflicto prolongado podría provocar en Venezuela, un cálculo frío de costes y beneficios para las naciones andinas debería poner en cuarentena cualquier idea demasiado osada. ¿Qué le queda pues a Colombia? ¿Qué le quedan a sus compañeros y al ya famoso Grupo de Lima? La verdad, poco. Pero lo primero se requiere esta situación, todo lo que se requiere en estos momentos es paciencia. Cualquier cambio inmediato en Venezuela no es ya improbable, sino probablemente contraproducente para los intereses de la mayoría de actores implicados. En la paciencia quizás aparezca el resquicio de esperanza para el cambio, sobre todo si partimos de una visión seca y realista de cómo suelen funcionar las transiciones exitosas, señores. El punto de partida para que éstas se produzcan es la división interna del régimen, pero lo interesante es por donde suele producirse esta división. No se trata, como podría imaginarse, de que los elementos más centristas o moderados se suban antes al carro de cambio. No, a quienes hay que buscar es a los pragmáticos, aquellos miembros del régimen que anticipen, que entiendan que si son los primeros en moverse, podrán conseguir una mejor posición en el país que vendrá. Es probable que a muchos les incomode la idea de entrar en tratos con acérrimos del régimen, pero el pragmatismo es una calle doble
Asimismo, para que funcione se debe practicar en ambos extremos. En cualquier caso, para los pragmáticos, así se pueden comportar como tales, deben anticipar que dicho cambio es probable o al menos que pueden ayudar a provocarlo sin mayor daño alguno. Tampoco un mayor daño para ellos mismos. Hay poca esperanza de que nadie dentro del régimen considere que las condiciones se dan ahora mismo, menos aún con una oposición que no está en disposición de heredar al país y montar un proceso de democratización y justicia transicional de hoy para mañana. De ahí la necesidad de paciencia que aquellos que observan desde Bogotá o desde cualquier otra capital andina, pero sobre todo de realismo. Si hay cambio en Venezuela, uno estable, sólido y duradero, señores, lo más probable es que comience desde adentro, donde además de los críticos deberán apoyar a los pragmáticos. Así es como todo este tema entre Venezuela y Colombia, una mano de soberanía, de políticas diferentes, de algunas cosas que realmente no comparten los dos gobiernos, han llevado a tantas acciones a lo largo de los años, y todo ese tema político inestable con el que ahorita reside Venezuela y el tema político colombiano que realmente está atravesando, como todo el mundo, una crisis sanitaria con el COVID-19. Es así como por ahora no sabemos qué pueda pasar entre Colombia y Venezuela, pero las tensiones siguen aumentando y ahora se nombra a Bogotá entre esa lista importante que realmente puede ser afectada por un país vecino y por los mismos grupos armados revolucionarios que se encuentran dentro del mismo suelo cafetero. Pero bueno, queremos saber su opinión sobre este tema, en qué terminará esta disputa entre estos dos países. Como siempre, sus opiniones en la sección de los comentarios. No olviden dejar su like y suscribirse, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurra, señores. Quédense siempre con nosotros, atentos a nuestros próximos videos de la mejor información de última hora a nivel internacional. Esto ha sido un informe especial de lo que pasa entre Venezuela y Colombia. No se pierdan otros documentales, informes al respecto y muy atentos porque les estaremos compartiendo nuevos videos. Les deseamos un feliz día y feliz vida. Chao, chao.